Y si todo el cambio que buscas en tu vida, toda esa transformación por la que oras, dependiera de un solo primer paso que llevas meses, quizá años, posponiendo. Hoy vamos a hablar de eso, de ese primer paso, del poder que hay en los comienzos pequeños. Y quiero que esto te llegue de verdad, que te cale hasta los huesos, porque sé que es fácil desanimarse cuando el monte parece demasiado grande. Y antes de que tu mente empiece a decir esto no es para mí, mi problema es demasiado complejo, déjame sembrarte una semilla. Está en Zacarías 4:10. No desprecies el día de los comienzos humildes. Escúchame bien, te prometo que si te quedas hasta el final vas a mirar esa situación que te agobia con otros ojos. Vas a entender que los grandes cambios casi siempre empiezan con un gesto que parece insignificante. Los grandes milagros nacen pequeños. Pero es que ese es el problema, ¿no es cierto? Hablamos de milagros que nacen pequeños, de gestos insignificantes, y suena muy bien en una prédica. Pero en la vida real, en el lunes por la mañana, cuando abres los ojos y te acuerdas de todo lo que tienes que cambiar, la historia es otra. Quieres cambiarlo todo a la vez. No quieres cambiar una cosa, quieres cambiarlo todo. Quieres arreglar las finanzas, bajar esos 10 kilos, sanar la relación con tu hijo adolescente que apenas te habla. Quieres volver a sentir esa pasión por Dios que sentías hace años, y además quieres empezar a leer 3 libros al mes, y la lista de propósitos es tan larga, tan abrumadora, que de tanto querer empezar nunca empiezas. Te quedas paralizado por la magnitud de tu propio deseo de cambio. Es una trampa muy sutil del enemigo. No te dice no cambies, te dice cámbialo todo y cámbialo ya. Y como sabe que es imposible, te condena a la inacción. Te ahogas antes de siquiera tocar el agua. Y aunque nadie lo diga en voz alta, sé que hoy más de uno se siente exactamente así. Como si estuvieras al pie de una montaña gigantesca, sin equipo de escalada y con los zapatos desatados. Y te preguntas, ¿por dónde empiezo? Es una pregunta honesta, pero a veces es la pregunta equivocada. Hay un salmo, el Salmo 61, versículo 2, que siempre me ha parecido escrito para esos momentos. El salmista, probablemente David, en medio de una crisis tremenda, no le pide a Dios un mapa detallado, no le pide un plan de 5 pasos. Él clama algo mucho más visceral, mucho más real. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Escúchame bien. Él no dice cuando tenga un mal día. Dice cuando mi corazón desmayare. Es el lenguaje del colapso, de cuando las fuerzas se te van, de cuando sientes que el alma se te cae a los pies. David, un rey, un guerrero, está diciendo, estoy a punto de desmayarme, Dios. No puedo más. Y en ese momento su única oración es, sácame de aquí abajo, ponme en un lugar más alto, porque desde aquí no veo salida. Yo conocí a un hombre, un empresario llamado Ricardo, un tipo brillante que había construido su compañía desde cero, pero una mala racha de negocios, una traición de un socio y problemas en casa lo llevaron a ese punto. Una noche me llamó y su voz era la de un hombre derrotado. Me dijo, Dante, miro mi vida y es un desastre por todos lados. Si arreglo el negocio, la familia se me cae. Si me enfoco en mi esposa, la empresa se hunde. Siento que estoy en un pozo y el lodo me llega al cuello. No sabía qué decirle, porque a veces no hay palabras. Solo le leí ese versículo, llévame a la roca que es más alta que yo. Semanas después me contó que esa frase se convirtió en su ancla. No intentó arreglarlo todo. Cada mañana su única tarea era subirse a la roca. Para él eso significaba pasar 10 minutos en silencio antes de que el caos empezara, solo para recordar que Dios estaba por encima de su problema. No solucionó todo de la noche a la mañana, pero dejó de ahogarse, y desde esa roca empezó a ver un pequeño camino que antes no veía. Y ese es el problema real. Intentamos resolver el caos desde adentro del caos. Queremos apagar el incendio mientras las llamas nos rodean. Lo que este salmo significa para tu vida es que tu primer paso no es hacer una lista. Tu primer paso es clamar para que te saquen del ruido, para que te pongan en un lugar de perspectiva. El problema no es la cantidad de cosas que tienes que cambiar. El problema es el lugar desde donde las estás mirando. Las estás mirando desde el piso, desde la lona, desde donde el corazón desmaya.
Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse, y es justo la que hoy vamos a responder. ¿Y si el primer cambio no fuera una acción, sino una nueva posición? ¿Y si la solución no fuera una gran hazaña, sino una pequeña semilla? Mi amigo, presta atención a esto. La Biblia en Zacarías capítulo 4 versículo 10 nos dice algo que te va a cambiar la perspectiva si lo dejas. Dice así: no menospreciéis este día de pequeños comienzos. No sé si entiende la profundidad de esas palabras. ¿Quién las dice? Dios mismo, a través de su profeta. En un momento donde el pueblo de Israel estaba desanimado, viendo un templo que apenas se levantaba, muy lejos de la gloria del anterior, y les estaba diciendo: no desprecien lo que parece insignificante, lo que apenas empieza. Y esto, hermanos, es una promesa con tu nombre escrito, porque la mayoría de nosotros vivimos esperando el gran terremoto, el milagro que nos saque de un golpe del problema. Pero Dios muchas veces trabaja con lo pequeño, con esa primera oración que haces cuando no tienes ganas, con esa llamada de perdón que te cuesta, con ese pequeño paso hacia la sanidad que parece insignificante frente a la montaña que tienes delante. Carolina, una amiga mía, me contaba que después de años de una relación destructiva, su primer paso no fue confrontar, no fue irse, fue algo tan simple como empezar a llevar un diario donde anotaba cómo se sentía realmente. Al principio le parecía una tontería, una pérdida de tiempo. No va a cambiar nada, pensaba. Pero al cabo de unas semanas, al leer sus propias palabras, se dio cuenta de la magnitud del abuso que estaba viviendo. Esa pequeña acción, ese pequeño comienzo, fue la chispa que encendió el fuego de su liberación. Dios no es como nosotros. Nosotros vemos lo que es obvio, lo ruidoso, lo impresionante. Él ve el potencial, la semilla, la fe minúscula. No menosprecies, dice el Señor, ese pequeño comienzo. Quizás tu gran sueño de una vida plena, de una familia restaurada, de un propósito claro, empieza hoy con una acción que te parece patética, ridícula. Quizás es perdonar una ofensa de hace 20 años, o empezar a leer la Biblia 5 minutos cada día, o simplemente dejar de quejarte por una hora. Te lo digo, no es una frase bonita para el domingo, no es un eslogan para una camiseta, es una promesa divina con tu nombre grabado a fuego. Deja de leer tu historia con tus ojos cansados, esos ojos que solo ven el fracaso, la repetición de los errores, la imposibilidad. Empieza a leerla con la promesa de Dios. Él no ve tu pasado como un final, sino como el preludio de algo nuevo. No ve tu debilidad, sino la oportunidad de mostrar su poder a través de ella. Cuando Zacarías dice no menospreciéis, está diciendo no subestimes el poder de un Dios que trabaja en lo pequeño, porque lo que para ti es un inicio humilde, para Él es el primer capítulo de una novela épica. Lo que para ti es una gota en el océano, para Él es el principio de un diluvio de bendición. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida? Significa que no tienes que esperar a ser perfecto, no tienes que esperar a tener todas las respuestas, no tienes que esperar a que se alineen las estrellas o a que te sientas con una fe inquebrantable. El cambio enorme que sueñas empieza hoy, ahora mismo, por un paso humilde que sí puedes dar, que te parece pequeño, que te parece insignificante, pero que en las manos de Dios se convierte en el cimiento de algo monumental. No importa cuán desanimado te sientas o cuán grande parezca el problema, lo que hoy hagas, por mínimo que sea, si lo haces con fe, es una declaración de guerra contra la desesperanza. Y el primer ladrillo de tu milagro es una promesa con tu nombre escrito en ella. Y esa es la verdad, mi amigo. No importa cuán gigante parezca el problema, lo que hoy hagas, por mínimo que sea, si lo haces con fe, es una declaración de guerra contra la desesperanza. Y el primer ladrillo de tu milagro es una promesa con tu nombre escrito en ella. Quiero contarte la historia de Ricardo Méndez, un hombre de 42 años, ingeniero en sistemas, que vivía en un apartamento pequeño en el centro de Medellín. Ricardo estaba paralizado por querer cambiar todo de golpe. Conozco a Ricardo desde hace años, un tipo brillante, pero con una tendencia a la perfección que lo consumía. Cada enero, Ricardo hacía listas enormes de cambios para su vida: dejar de fumar, empezar a correr maratones, aprender un tercer idioma, ahorrar el 30% de su sueldo. Eran listas ambiciosas, tan ambiciosas
que al verlas completas, la magnitud de la tarea, siempre empezaba con una energía arrolladora, compraba las zapatillas para correr, los libros de idiomas, pero a las 2 semanas la inercia lo vencía. Se paralizaba ante el tamaño de esos objetivos inmensos. Terminaba el año con las mismas metas, las mismas frustraciones y la sensación amarga de que no avanzaba. Recuerdo que un día me lo encontré en un café, se veía desanimado. Me dijo: pastor, siento que estoy en un pozo, siempre lo mismo. Veo a mis amigos progresar, comprar casas, tener familias, y yo sigo aquí haciendo las mismas listas que nunca cumplo. Había una desesperanza profunda en su voz. Ricardo estaba convencido de que necesitaba un gran cambio, una epifanía que lo transformara de la noche a la mañana. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que nadie le había advertido, lo que estaba a punto de descubrir, terminaría cambiándolo todo. Un martes por la mañana, después de 3 meses de una depresión leve que lo mantenía en cama hasta tarde, Ricardo se levantó con una sensación diferente. Había escuchado un podcast sobre hábitos. No era un sermón, no era un consejo espiritual, era un enfoque pragmático sobre el poder de lo minúsculo. El experto hablaba de cómo la gente subestima el impacto de las acciones más pequeñas. Ese día, Ricardo no hizo una lista de 10 cosas, hizo una sola, una ridículamente pequeña: tender mi cama todos los días. Suena trivial, ¿verdad? Para un ingeniero con metas de maratón era casi un insulto a su inteligencia, pero lo hizo. Los primeros días sintió que era una tontería. ¿Cómo tender una cama podría cambiar su vida? Pero siguió. Luego añadió otra cosa minúscula: leer una página de un libro antes de dormir. Y después beber un vaso de agua al despertar. El cambio que Ricardo había perseguido por años, el gran vuelco que esperaba, no llegó con un relámpago, no vino con una revelación mística. Empezó el día que hizo una sola cosa pequeña, tan insignificante que casi le daba vergüenza mencionarla. En unos meses, esa disciplina mínima empezó a permear otras áreas de su vida. Tender la cama le dio una primera victoria diaria. Leer una página se convirtió en un capítulo. Beber agua en un desayuno más sano. Dejó de fumar, no por una meta de dejar de fumar, sino porque sus pequeños hábitos lo llevaron a un estilo de vida incompatible con el cigarrillo. Los grandes cambios en su vida no fueron el resultado de una fuerza de voluntad hercúlea para atacar la montaña de golpe, sino de la acumulación paciente y silenciosa de pequeños gestos de obediencia a un nuevo orden. Y todo eso, hermano, es exactamente lo que Zacarías 4:10 venía diciendo desde el principio. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Presta atención, mi amigo, no desprecies el día de las pequeñeces, porque es ahí donde se construyen los milagros más grandes. Quizás tú, igual que Ricardo, estás esperando el gran evento, la gran señal. Pero te digo, la señal está en la acción minúscula que puedes hacer hoy. Mira, hermano, lo que quiero que entiendas es que la revelación no empezó cambiando todo de golpe. No fue un terremoto que sacudió los cimientos del mundo. Empezó cambiando una sola cosa, una pieza diminuta en el rompecabezas de su percepción, en el corazón de su perspectiva. Y te voy a llevar a un pasaje que para mí es una de las grandes lecciones de la Biblia, porque nos muestra este principio de una manera tan clara que te va a volar la cabeza, te lo aseguro. Abre tu Biblia o simplemente escucha con atención si estás manejando a Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Pablo, desde la cárcel, escribiendo a una iglesia que estaba lidiando con todo tipo de presiones externas e internas, les dice esto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe lo que Pablo está haciendo aquí? No está pidiéndoles que se desconecten de la realidad. No les está diciendo ignoren los problemas, vivan en un mundo de fantasía. Para nada. Lo que les está diciendo es: cambien el lente con el que miran la vida. La clave, mi amigo, no cambió primero lo de afuera. No se movió la prisión de Pablo ni se acabaron las persecuciones de la iglesia. Lo que cambió fue la mirada de adentro, la perspectiva de sus corazones. Es como cuando mi hija Carolina era pequeña y se le perdía un juguete.
Yo podía buscar por toda la casa, pero si ella estaba convencida de que no estaba, no lo encontraba, hasta que le decía: mira de nuevo, pero esta vez con ojos de detective. Y de repente, ¡zas!, el juguete aparecía en el lugar más obvio. No cambió el juguete de lugar, no cambió la casa, cambió la mirada de mi hija. Y tal vez es justo lo que Dios quiere mostrarte a ti hoy con esta historia. Quizás estás luchando con una situación en tu vida, una relación tóxica, una deuda que no ves cómo pagar, una enfermedad que te roba la paz. Y has intentado cambiar las circunstancias una y otra vez. Has golpeado puertas, has suplicado, has rezado con la fuerza de tu desesperación. Pero ¿qué pasa si el giro no está en la circunstancia misma? ¿Qué pasa si el giro está en dejar que Dios entre en ella y cambie tu perspectiva sobre ella? Esto no es espiritualizar la inacción. No me malinterpretes. No te estoy diciendo que te sientes y esperes. Te estoy diciendo que cambies el ángulo desde donde peleas la batalla. Conocí a un hombre, Carlos, que estaba atrapado en un trabajo que odiaba. Se levantaba cada mañana con un nudo en el estómago, sintiendo que su vida se le iba en algo que no le apasionaba. Buscó otros trabajos, envió currículums, hizo entrevistas. Nada. La frustración lo estaba consumiendo. Una noche, en medio de su desesperación, leyó ese mismo pasaje de Colosenses y de repente algo hizo clic. No podía cambiar su trabajo de inmediato, pero podía cambiar la forma en que lo veía. Empezó a buscar las cosas de arriba, incluso en ese lugar. Empezó a orar por sus compañeros de trabajo, a hacer una luz para ellos, a ver cada pequeña tarea como una oportunidad de servir a Dios, no a una corporación. Y te digo algo, el trabajo no cambió de la noche a la mañana, pero Carlos sí. Su actitud se transformó, la amargura se fue y la paz empezó a llenar su corazón. La gente en su oficina empezó a notar el cambio. Y un día, casi un año después, un colega le ofreció una oportunidad en otra empresa, un trabajo que Carlos nunca hubiera imaginado, que lo apasionaba y lo llenaba. El giro no fue la circunstancia, no fue que el trabajo se volviera mágico. El giro fue que Carlos dejó que Dios entrara en esa circunstancia y transformara su corazón dentro de ella. Es una diferencia sutil, pero poderosa. No se trata de ignorar la realidad, sino de interpretarla a través del lente de la fe, de ver la mano de Dios obrando incluso en lo que parece más oscuro, más estancado. Es entender que incluso en el valle de sombra de muerte, Él está contigo y tu perspectiva puede cambiar el paisaje completo. Por eso, mi amigo, cuando la Biblia nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no es una instrucción para ser pasivos, es una invitación a una estrategia de batalla diferente. Es el secreto para encontrar la victoria, no solo después de que las cosas cambien, sino mientras las cosas están en proceso de cambio. Porque cuando tu mirada cambia, todo lo demás empieza a realinearse a tu alrededor. Permite que esa sea tu oración hoy. Dios, cambia mi mirada, ayúdame a ver con tus ojos lo que estoy viviendo, y el giro, te lo prometo, empezará a manifestarse. Y ahí, mi amigo, es donde quiero que nos detengamos un momento, porque quizás tú también lo crees. Si no puedo cambiarlo todo de golpe, entonces no vale la pena empezar nada. Esa es una mentira sutil pero potente que se ha arraigado en el corazón de muchos. ¿Y la creíste? Sí, la creíste porque alguien te la repitió, o porque el dolor te la susurró tantas veces en los momentos de vulnerabilidad, que terminó sonando a verdad inmutable. Te dijo que si la montaña es muy grande, no hay por qué intentar subirla. Te convenció de que los pequeños pasos no cuentan, que si no es una transformación radical y visible para todos, entonces estás perdiendo el tiempo. Pero déjame decirte algo crucial: los grandes cambios, los verdaderos giros en la vida siempre empiezan con pasos pequeños. El primer paso es el más difícil, sí, pero es el único que importa. Tú no necesitas cambiar todo el mapa de tu vida en un día. Necesitas cambiar la dirección de tu brújula, aunque sea un grado. Tú no necesitas la solución completa, necesitas el primer movimiento en la dirección correcta. Tú no estás atado por la inmensidad del problema, estás libre para dar un paso, por diminuto que parezca. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches bien, mi hermano, mi hermana. Esa mentira de todo o nada te ha costado más de lo que imaginas. Te ha robado sueños, te ha paralizado en la inacción, te ha convencido de que eres un fracaso antes de siquiera intentarlo. Te ha mantenido en un ciclo de estancamiento, esperando una motivación que nunca llega, un momento perfecto que jamás existe. ¿Cuántas veces has pospuesto
ese estudio, ese negocio, esa conversación necesaria, esa reconciliación, esa búsqueda de ayuda, porque la tarea te parecía abrumadora. ¿Cuántas veces te has convencido de que si no puedes ser perfecto en algo, mejor ni empezar? Recuerdo a una amiga, Patricia, que quería volver a estudiar, pero miraba la carrera completa de 5 años y se sentía sofocada. Es demasiado, me decía, no tengo tiempo para eso, ya estoy grande, mis hijos me necesitan. Y así pasaron los años, cargando ese deseo no cumplido como una mochila pesada, hasta que un día, en una conversación, le dije: Patricia, ¿y si solo te inscribes en una materia, solo una? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Al principio dudó, pero aceptó el reto. Empezó con una sola materia, apenas unas horas a la semana. Ese pequeño paso, esa pequeña victoria, le abrió la puerta a la siguiente. Y así 1 año, 2 años después, la vi con una chispa en los ojos que no había visto en mucho tiempo. No había terminado la carrera, pero estaba en el camino. Y lo más importante, se había liberado de la mentira de que si no era todo, no era nada. Esa mentira te ha costado tu paz, tu propósito y la oportunidad de ver a Dios obrar milagros en los detalles. Hoy, escúchame bien, hoy la vas a soltar. Vas a renunciar a ella. Vas a entender que el Dios que creó el universo no lo hizo en un solo instante, sino en etapas, con propósito y orden. Él valora cada inicio, cada esfuerzo, cada intento. No te pide la meta final hoy, te pide el primer paso de fe. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy, que ese pequeño inicio es la chispa que encenderá el fuego de tu transformación. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? No nos quedemos solo en la inspiración. La Biblia no es un libro para sentir bonito y ya, es para actuar. Y hoy te voy a dar 3 cosas concretas que puedes hacer desde este mismo instante para empezar a mover esa montaña que tienes enfrente. Escúchame bien, porque esto no es teoría. Esto es para tu vida, para la mía, para el que se siente estancado y necesita un empujón. Primero, y esto es crucial, elige el primer paso más pequeño y dalo hoy mismo sin esperar más. No te estoy pidiendo que escales el Everest. Te estoy pidiendo que te ates los cordones de las zapatillas y salgas a la puerta. Mira lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es que las obras te salven, claro que no. Es que la fe sin acción es solo una idea bonita. Recuerdo a mi amigo Carlos. Él quería abrir su propio negocio de reparación de coches. Tenía el sueño, la pasión, pero pasaban los meses y solo decía: algún día, cuando tenga todo el capital, cuando encuentre el local perfecto. Un día le dije: Carlos, ¿cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy? Averiguar los precios de las herramientas, llamar a un amigo que sepa de alquileres. Él solo fue a la ferretería a preguntar el precio de un taladro profesional. Ese fue su primer paso, pequeño, insignificante, pero fue un paso. Y eso es lo que te pido a ti. No esperes el momento perfecto, la señal divina con luces de neón. Da ese primer paso hoy, aunque te parezca ridículo, porque ese paso, mi amigo, es la semilla de todo lo que viene. Segundo, olvídate de la lista enorme de tareas y enfócate solo en lo de hoy. Es fácil abrumarse. Miras todo lo que hay que hacer para cambiar de trabajo, para mejorar tu relación, para salir de esa deuda, y la mente te juega una mala pasada, te dice: es demasiado, ni lo intentes. Pero Dios no nos diseñó para cargar con el peso de todo el futuro de una vez. Nos dio la capacidad de vivir un día a la vez. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. No se trata de ignorar el futuro, sino de no dejar que la preocupación por él te paralice hoy. Piensa en Patricia, una hermana de nuestra congregación. Ella quería escribir un libro sobre su experiencia de sanación. Tenía la idea completa en su cabeza, pero cada vez que pensaba en las 200 páginas que tenía que escribir, se bloqueaba. Le sugerí: Patricia, hoy escribe una frase, mañana otra. No pienses en el libro, piensa en la frase de hoy. Y así lo hizo. Poco a poco, una frase, un párrafo, una página. No se enfocó en el gigante, sino en el grano de arena que podía mover ese día. Y el libro, aunque no está terminado,
está avanzando. Eso es lo que significa para ti. Deja de mirar la maratón completa y concéntrate en la zancada que tienes que dar ahora. Y tercero, y no menos importante, celebra ese primer paso, por mínimo que sea. Hemos sido enseñados a celebrar solo los grandes triunfos, los goles espectaculares, el diploma universitario. Pero la vida cristiana, la vida de fe, está llena de pequeñas victorias que son igual de importantes. Cuando diste ese primer paso, cuando te enfocaste en lo de hoy, celébralo. No con una fiesta quizá, pero sí con una conciencia agradecida. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cada pequeño avance es un regalo, una demostración de que estás en movimiento, de que la fe está viva en ti. Recuerda cuando eras niño y aprendías a andar, no esperaste a correr una maratón para que tus padres te aplaudieran. Cada pasito tambaleante era motivo de alegría. Así es Dios con nosotros. Cada vez que vences la procrastinación, cada vez que eliges la disciplina por encima de la inercia, Él se regocija. Y tú también debes hacerlo. No mañana, no cuando todo esté perfecto, hoy, con lo que tienes en la mano. Ese es el verdadero poder de la fe en acción. Acción. Y es precisamente en este punto donde la promesa de Dios se vuelve el ancla que tu alma necesita. No es una promesa para gigantes de la fe o para aquellos que ya lo tienen todo resuelto. Es para ti, mi amigo, que te sientes pequeño en medio de una montaña de desafíos. Es para ti que miras lo que tienes y piensas que no es suficiente. Quiero que vayas conmigo de nuevo a Zacarías 4, versículo 10. Ahí está la clave, la que abrió esta charla y la que ahora la cierra con una nota de esperanza inquebrantable. Dice así: ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pues se alegrarán los que vean la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Te das cuenta? El profeta nos está hablando de algo que es tan relevante hoy como hace miles de años. Nos habla de Zorobabel, un líder que estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén después del exilio. Era una tarea monumental y al principio parecía insignificante. Los cimientos eran modestos, las expectativas bajas, la gente se reía, se burlaba, decían: esto es todo, esto es lo mejor que pueden hacer. Pero Dios, a través de Zacarías, les recordó que Él honra y bendice los pequeños comienzos. Él ve el potencial, el propósito, la semilla de lo que está por venir, incluso cuando nadie más lo ve. Y esto, hermanos, es un mensaje directo para tu corazón. Hace unos años conocí a Carolina, una mujer que había perdido su negocio durante la pandemia. Todo se vino abajo. Se sentía completamente devastada sin saber por dónde empezar. Me dijo: Dante, solo tengo un par de máquinas de coser viejas y deudas hasta el cuello. Pero en medio de esa desesperación recordó este versículo, decidió empezar con lo que tenía, hacer mascarillas sencillas para sus vecinos. No era glamoroso, no era lo que soñaba, pero era un comienzo. Cada puntada, cada entrega era un acto de fe. ¿Y sabes qué pasó, verdad? Esos pequeños comienzos le permitieron poco a poco reconstruir. Un año después no solo tenía un nuevo taller, sino que empleaba a otras mujeres que también habían perdido sus trabajos. Ella no menospreció el día de las pequeñeces y Dios honró esa disciplina y esa fe. Mira, es fácil desanimarse cuando tus sueños parecen demasiado grandes y tus recursos demasiado pequeños. Es fácil mirar la montaña y olvidar que cada gran cima se conquista paso a paso. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué es ese pequeño comienzo que estás menospreciando? Esa llamada que no te atreves a hacer, esa conversación pendiente, ese hábito que quieres cambiar, pero te parece insignificante. Deja de esperar el momento perfecto, la señal divina con luces de neón. Dios se regocija en esos primeros pasos, en esa fe que se atreve a actuar incluso cuando todo parece ir en contra. Imagina tu vida dentro de un año si hoy empiezas a creer esto de verdad. Una vida más ligera, con menos cargas emocionales, con esa puerta que hoy ves cerrada, por fin abierta de par en par. Quizás no será una mansión o un imperio de la noche a la mañana, pero será un avance significativo.
un camino despejado, un corazón en paz. Ese es el poder transformador de la promesa de Dios sobre los pequeños comienzos. Los grandes cambios, mi amigo, siempre empiezan pequeños. No lo olvides. Hoy es el día para empezar a construir ese futuro que anhelas, con la certeza de que Él está contigo en cada puntada, en cada ladrillo, en cada paso. Y es que el primer paso, por más insignificante que parezca, es siempre el más importante. Es la chispa que enciende el fuego, la semilla que germina en un árbol. A veces nos paralizamos ante la magnitud de lo que queremos lograr, frente a esa montaña que parece imposible de escalar. Pero la verdad es que cada gran viaje, cada enorme transformación empieza con un solo paso. Piénsalo bien. ¿Cuál es ese primer paso pequeño que llevas posponiendo? Quizás sea pedir perdón o perdonar. Tal vez sea enviar ese currículum o inscribirte en ese curso que te apasiona. Puede ser que sea simplemente levantarte 10 minutos antes cada día para orar o leer una página de un libro inspirador. Esa llamada telefónica que sabes que tienes que hacer, ese mensaje que debes enviar, esa conversación difícil que has estado evitando. No tiene que ser algo monumental, no tiene que ser el salto al vacío que te aterra. Solo tiene que ser el primer movimiento, ese que rompe la inercia. Mira, te voy a contar la historia de una mujer a la que conozco, Patricia. Durante años soñó con escribir un libro. Tenía la idea, la pasión, pero la hoja en blanco la aterrorizaba. Un día, después de una de nuestras charlas, decidió que escribiría solo un párrafo al día. Un solo párrafo, no un capítulo, no 10 páginas, solo uno. Y hermanos, ¿saben qué pasó? Ese párrafo se convirtió en 2, luego en una página. Y así, sin darse cuenta, en menos de un año tenía el borrador de su primera novela. El secreto: no se abrumó con el libro entero, solo se enfocó en ese primer paso pequeño. Y eso es lo que Dios te invita a hacer hoy: a no sentirte culpable por el pasado, ni presionado por el futuro, solo a dar ese primer paso. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha tocado alguna fibra en tu corazón, no te quedes ahí. Vuelve mañana, vamos a seguir este camino juntos, un día a la vez, sin presiones, sin culpas, porque cambiar tu vida,